Buenos días, apreciados líderes del Colegio Confamiliar Los Lagos. Esta semana vamos a trabajar con los grados séptimos el tema de las cruzadas, ¿cierto? Entonces, para dar inicio, es importante tener en cuenta y saber qué fueron las cruzadas. Entonces, las cruzadas fueron una serie de guerras y expediciones militares religiosas impulsadas por la Iglesia Católica durante la Edad Media. Dichas campañas militares tenían como objetivo declarado recuperar la cristiandad, la región del cercano oriente, conocida como Tierra Santa, la cual se encontraba bajo el dominio del Islam. Aquí es importante decir y saber que el cercano oriente, ¿cierto? Estaba conquistado por los turcos selyúcidas. Entonces, ¿qué habían hecho? Lo que habían hecho era conquistar, ¿cierto? Todas las ciudades de Jerusalén, Belén, Nazaret, Alepio y todo el cercano oriente, conocido como también la Tierra Santa. ¿Por qué Tierra Santa? Porque eran los lugares sagrados de la vida de Jesús. Ahí estaba el sepulcro, estaban pues algunos sitios y lugares históricos, ¿cierto? Que marcaban la vida de Jesús. Aquí están están las 8 cruzadas, cada una con los años correspondientes en las que se desarrolló. Podemos dar inicio con la primera cruzada, pero es necesario antes de iniciar esta primera cruzada con reconocer que aproximadamente en el año 1092, ¿cierto? Tener claro que los turcos selyúcidas ya habían conquistado todo el occidente, todo el Medio Oriente, ¿cierto? ¿Y qué tenían? ¿Qué ciudades habían conquistado? Pues habían conquistado Bagdad, Alepio, Jerusalén, Belén, Nazaret, ¿cierto? Y tenían en la mira el occidente de Europa y el imperio bizantino, ¿cierto? Igualmente, les había dicho anteriormente que habían conquistado ya la ciudad de Nazaret, de Jerusalén, perdón. Entonces, pues, estaban torturando a las personas, asaltándolos, dándoles actitudes de intolerancia, y esto empezó pues rápidamente a circular hasta llegar a Europa. Esta información, estos hechos empezaron a circular hasta llegar a Europa, ¿cierto? De antemano, pues el imperio bizantino no sabía qué hacer frente a semejante terrible imperio y acude a sus anteriores cristianos, quienes recuerden que en el cisma de Oriente lo que hizo la Iglesia Católica fue separarse. Entonces los llamó nuevamente, ¿cierto? Como entonces en el 1095 el Papa Urbano II, lo que hace es convocar al concilio de Clermont, ¿cierto? Lo que dio origen a la primera cruzada, ¿cierto? Aquí dice que la primera cruzada o de los príncipes promovida por el Papa Urbano II reconquistó Jerusalén en 1099 y estableció el reino con el mismo nombre, con Godofredo de Bouillon como primer soberano. Él fue el que lideró la primera cruzada. El Papa Urbano II declaró la guerra a los musulmanes convocando el concilio de Clermont, lo que le decía anteriormente, ¿cierto? Proclamada por el Papa Urbano II, con la ayuda del emperador bizantino. Acudieron a nuevos obispos, a más ayudantes, y exactamente el 27 de noviembre se declara la guerra a los musulmanes, ¿cierto? Que controlaban en aquel momento la Tierra Santa. De esta manera, ¿qué hizo el Papa? Pues el Papa en su discurso concluye diciendo que es Deus vult, ¿cierto? Que significaba Dios quiere, Dios los quiere. Igualmente se dijo que quien viajara, ¿cierto? Para liberar a la iglesia por piedad, se debía viajar por piedad y no para enriquecerse. De esta forma tendrían el poder del perdón de los pecados. Eh, la primera cruzada también fue llamada, como decíamos anteriormente, la Cruzada de los Príncipes. Algo interesante que sucede en la primera cruzada es que antes de la primera cruzada hubo un intento de cruzada llamada Cruzada de los Pobres, al mando de Pedro el Ermitaño, pero fue un fracaso, porque pasaron por Constantinopla y al cruzar el Bósforo se asume, o la historia asume que se encontraron con los temibles turcos y lo que hicieron fue prácticamente eliminarlos, ¿cierto? Pues los cruzados iban sin armas, estaban desentrenados, sin comida, entonces pues jamás se pudieron haber acercado a Jerusalén, pues que era su objetivo. Pasamos a la segunda cruzada, ¿cierto? Que tiene lugar entre 1147, o se dice que también 1145 y 1149, ¿cierto? Ganando los musulmanes, la causa fue la caída del condado de Edesa, ¿cierto? Igualmente,
Luis VII de Francia y Conrado III de Alemania participaron en esta campaña, pero se tomaron la expedición como si tratara de un torneo medieval. El resultado fue desastroso. Se dice que igualmente los musulmanes, la causa fue la caída del condado de Edesa en 1144. Como en la primera cruzada se habían formado pues pequeños estados. Edesa fue el primero en formarse, el que estábamos hablando, ¿cierto? El condado de Edesa, igualmente el primero en caerse. Entonces, en respuesta a esto, se hizo un nuevo llamado a cargo del Papa pues ya Eugenio III. Para el año siguiente, en 1145, en esta cruzada participaron los monarcas Luis VII, Conrado III de Alemania y el monje Clarabel. Pero nuevamente, como se dijo anteriormente, fue un fracaso porque de ninguna manera se logró recuperar Edesa, que está ubicado en esta parte exactamente, el condado de Edesa. Vamos y seguimos con la tercera cruzada, que se desarrolló en 1187 a 1192, llamada también Cruzada de los Reyes. Se dice que tras la batalla de los Cuernos de Jatín, ¿cierto? O enviada a socorrer a los estados cristianos tras la derrota de Jatín y la caída de Jerusalén en manos de Saladino, logró bastantes éxitos, pero no reconquistó la ciudad. Jatín, ¿qué fue? Hijos, fue un encuentro armado que tuvo un lugar el 4 de julio en Palestina. Era exactamente una montaña como un desfiladero, conocido como Cuernos de Jatín. Se dice que Jerusalén cayó en manos de Salah ad-Dinayus, ¿cierto? Que es llamado el Saladino, y igualmente da inicio a la dinastía Ayubi. Este gobernante luego se dirigió al norte y se apoderó de todos los estados cruzados. La caída de Jerusalén estuvo también a cargo pues, de Federico I, llamado el Barbarroja, que fue el primero en unirse con su numeroso ejército, Ricardo I de Inglaterra, que también fue conocido como Ricardo Corazón de León, y Felipe II de Francia. En esta ocasión el imperio bizantino luchó en contra de las cruzadas, pues el emperador Isaac II se unió con Saladino. Las tropas atravesaron la frontera de Bizantino. Como respuesta ocupó el centro del sultanato. Así que Felipe II, uno de los que habían ido, abandona y se centró entre Saladino, prácticamente Saladino, que era el musulmán, ¿cierto? Y Ricardo Corazón de León. Ellos los dos fueron los que empezaron a tener ese conflicto, ¿cierto? Esa cruzada, y finalmente lo que hacen es firman un tratado, el Tratado de Rambla en 1192 y da acceso a que la ciudad de Jerusalén tenga peregrinación de los cristianos, apertura del comercio y pues la victoria musulmana, ¿cierto? Seguimos con la Cuarta Cruzada, que dice que en 1198, proclamada por el Papa Inocencio III, se conoce como la Cruzada Torcida. Al no ser ya posible la ruta terrestre, los cruzados debían tomar la ruta marítima, por lo que se concentraron en Venecia. El Dux Enrico, pero al no tener el suficiente dinero, aplaza la deuda. El Dux Enrico era el que los iba a guiar a ellos para que fueran, ¿cierto? Para que fueran, pues ya no se podía pasar por la península balcánica porque se había vuelto muy peligrosa. Lo que querían hacer era irse por tomar hacer una cruzada como marítima, ¿cierto? Vía fluvial para poderla orientar, pero pues el Dux, en ese momento a ellos no les alcanzaba el dinero para pagar lo que el duque pues, Enrico había pedido, entonces lo que hizo fue aplazar la deuda, ¿cierto? Pero a cambio les dijo que quería que conquistaran Venecia, si conquistaran para Venecia la ciudad húngara de Zara. Y así se hizo, obviamente sin autorización del Papa, que terminó excomulgándolos a todos, ¿cierto? Es supremamente como increíble, pero así sucedió. En esta etapa, o en esta cruzada, en este lapso de tiempo, también hubo un evento que se llamó la Cruzada de los Niños. Se dice que Cruzada de los Niños porque un niño se le había aparecido a Jesucristo, ¿cierto? Y se decía que la pureza del alma de los niños les iba a permitir reconquistar Jerusalén. Así pues, entonces llega la quinta cruzada, ¿cierto? La quinta expedición. Como la cuarta cruzada tenía como objetivo conquistar Egipto, tras el éxito inicial de la conquista de Damieta en la desembocadura del Nilo, que aseguraba la supervivencia de los estados francos.
A los cruzados les pudo la ambición e intentaron atacar el Cairo, fracasando y debiendo abandonar incluso lo que habían conquistado en 1221. Esta cruzada se denominó la cruzada inútil, exactamente, ¿cierto? Porque ya se habían unido varios ejércitos para atacar la ciudad de Damieta y ya la habían conquistado. Pero pues exactamente su ambición, lo que dice acá, lo que ya habían conquistado, el sultán Al-Qahamay, ¿cierto? Lo que hace es replegarlos, atacarlos y les tocó prácticamente llegar, fue a firmar un tratado de 8 años como para mediar y no pues terminar y de perder lo que ya habían incluso conquistado. La sexta cruzada La Sexta Cruzada llega en 1228 a 1229, ¿cierto? Federico II, sin autorización, manifestó que fueran las cruzadas como penitencia. El emperador había sentido, pero había ido demorando la partida, lo que valió la excomunión, perdón. Finalmente, Federico II, que tenía pretensiones propias sobre el trono de Jerusalén, partió en 1228 sin el permiso del Papa. Sorprendentemente, el emperador consiguió recuperar Jerusalén mediante un acuerdo diplomático. Se autoproclamó rey de Jerusalén. En la séptima cruzada, ¿cierto? De hecho, después de la quinta cruzada son como cruzadas, las 4 primeras fueron las más fundamentales y las más importantes. La quinta, la sexta, la séptima y la octava se llamaron cruzadas intermedias. La séptima cruzada llega y se realizó prácticamente en el año de 1248 a 1255. En 1244 volvió a caer Jerusalén, esta vez de forma definitiva, lo que movió al devoto rey Luis IX de Francia, ¿cierto?, a organizar una nueva cruzada, así como la séptima, como en la quinta, ¿cierto? Se dirigió contra Damieta, era una ciudad del Centro Oriente, pero fue derrotado y hecho prisionero. Allá pues tuvo que llegar, pagar un alto impuesto pues para que poder salir de la cárcel, ¿cierto? El Mansura con todo su Egipto. De hecho, el príncipe Eduardo se iba a unir con él prácticamente para pagar el rescate y para encontrarse con él dentro de la cruzada, pero pues no fue posible. La octava cruzada dice que tras la conquista musulmana de varios territorios, Luis IX intentó sitiar Túnez. El asedio resultó un fracaso y el monarca murió ante los muros de la ciudad víctima de la peste. Algunos autores hablan de una novena cruzada a continuación de esta misma en el momento en que Eduardo era el príncipe Eduardo, ¿cierto? Y que mucho más después se convierte en el rey Eduardo de Inglaterra. Se unió a Luis IX tras la muerte de este, continuó hasta Acre. Él creyó encontrárselo, ¿cierto? Porque la idea era que se iban a encontrar en la ciudad, pero prácticamente no. Él alcanza a morir por la peste y cuando llega ya prácticamente a Acre se devuelve y se replega con su ejército porque no había cómo atacar porque no tenía la solidez prácticamente en cruzados para atacar Jerusalén. Y este prácticamente, hijos, es el mapa que resume prácticamente las cruzadas, todos los hechos, acontecimientos que nosotros después vamos en clase, vamos a ver más despacio, ¿cierto? Vamos a discutir, vamos a manejar, a verlos un poco más despacio frente a esta sociedad. Dice que la Iglesia Católica en la sociedad medieval. Este es el mapa prácticamente de todas las cruzadas. Aquí está la primera cruzada, segunda, tercera, están las 4 primeras, ¿cierto? Está el territorio musulmán, que es el que está en color piel, y el morado es el Sacro Imperio Romano Germánico, que también fue uno de los grandes influyentes dentro de todas las expediciones de las cruzadas. Entonces, les había dicho anteriormente que las 4 primeras, pues eran las más importantes, ¿cierto? Las otras, la quinta, la sexta, la séptima y la octava, fueron como cruzadas intermedias dentro del proceso. Así que pues así damos por finalizado el tema de las cruzadas. Muchas gracias.